Muy buenos días a esa amable audiencia que siempre está pendiente a los mensajes de la palabra de Dios. Mis amados, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les habla su amigo y servidor Francisco Medina. Me congrego en la iglesia Misión de Dios para las Naciones en Barranquilla, Colombia. Carrera 70, número 70B22, barrio San Francisco. Mi celular es 300-288-4231. En esta mañana vamos a aprender el título del mensaje se llama Aprender de mis errores. Está en el capítulo 19, versículo 12 del libro de los Salmos. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros cuando leemos esta palabra y somos muy sabios y muy entendidos, siempre en nunca reconocer nuestros errores, porque cuando Dios dice aquí en su palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? Son los míos. Dice, habla de sus propios, no los de otro. Y nosotros somos muy sabios, muy prudentes, ¿sí? En primero mirar lo de otra persona y no los nuestros. Ahora, dice, líbrame de los que me son ocultos. Aquí no habla del hipócrita, aquí no habla del lisonjero, aquí no habla de la persona que habla a espaldas de nosotros, no. Líbrame de los que me son ocultos. Son nuestros propios pensamientos, nuestros propios errores que no lo hemos reconocido delante de Dios. Una persona que no reconozca sus propios errores y siempre le esté echando la culpa a otra persona, nunca va a aprender en nada en la vida, porque siempre está culpando a otro. Por eso dice la palabra, líbrame de los que me son ocultos. Nosotros tenemos un corazón y ese corazón hoy en día bíblicamente es el altar donde nosotros nos reconciliamos con Dios. Ese es el altar. Y el altar, ¿sí?, significa que es el sitio donde el hombre se reconciliaba o se reconcilia con Dios. Ahora, cometer errores no es una situación sencilla, ¿sí?, cuando no se tiene una mente disciplinada. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 12, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oiga bien, la luz de la vida. Si nosotros tenemos pensamientos ocultos, no confesados a Dios, y seguimos viviendo la vida que llevábamos antes de Cristo, entonces no ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida. Las acciones ya no son de lino fino, son acciones producidas por las tinieblas a través de lo que nosotros tenemos almacenado en nuestro corazón. Ahora, en el mismo capítulo 8 de Juan,
versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto, cuando dice de cierto, os digo, significa que hay una confirmación de parte de Dios. Eso es lo que significa de cierto, os digo. Es una confirmación de parte de Dios. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oiga bien, esto pasa cuando no tenemos una mente disciplinada, ¿sí? Una mente llena de, no solamente de versículos de la Biblia, sino tenemos un renuevo, una renovación espiritual en nuestra mente, que está enfocada únicamente en hacer el bien, ¿sí? Y que no permite el ayuno, la oración, la lectura, el conocimiento de la palabra de Dios, no permite, ¿sí?, que haya nada oculto. Todo lo de nuestra vida pasada, eso nunca se va a borrar. Lo que no debemos es permitir, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, no podemos permitir que eso vuelva a salir. Porque nosotros nacemos, ¿sí?, nacemos con una, ¿sí?, con una carne pecaminosa. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y si usted se pone a estudiar lo que significa la palabra perverso y la palabra engañoso, ahí se va a dar cuenta, bendito el nombre del Señor, lo que significa y lo que no podemos hacer. Oiga bien, el ser humano, sí, el ser humano tiende siempre a no aceptar sus errores. El ser humano le da vergüenza, le da pena, pero qué bonito es cuando uno acepta los errores. ¿Por qué? Porque usted no lo está aceptando para la otra persona, ¿sí? Cuando usted no lo acepta, está haciendo su vida, y mi vida la estoy haciendo y usted la está haciendo también, un mentiroso, y se está engañando usted mismo. No nos engañemos, aceptemos los errores, ¿sí? Yo acepto el error que cometí, eso sí, aceptar el error y no volverlo a cometer. Porque, ay, no, sí, me perdonan y vuelvo y lo hago. Ya eso es persistir, ¿sí?, en la misma cosa, y ya es un pecado voluntario, se llama. Pecado voluntariamente, ya está pecando voluntariamente, porque ya eso lo quieres hacer. Y eso es lo que tienes almacenado en tu corazón. Esos son los errores que están escondidos todavía. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesús. Ahora, el ser humano tiende a no aceptar sus errores, y cuando los puede identificar, ¿qué pasa? Los justifica. Ese es el problema. Lo justifica. Nosotros no podemos ser mentirosos, ¿sí? Nosotros no podemos ser calumniadores, ¿sí? Nosotros no podemos ser humillativos, ¿ah? No lo podemos hacer. Ahora, cuando actuamos de esta forma, ¿qué sucede? Cuando actuamos de esta forma, estamos actuando como una persona religiosa. Y el espíritu religioso, ¿qué hace? Bueno, vamos claramente, vamos a Mateo 7, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué hace? Mire lo que hace el espíritu religioso. Uno se vuelve un religioso porque no está diciendo la verdad, ¿sí? Y está haciéndose esclavo de Satanás y de la carne. ¿Por qué? Porque no ha entendido a Dios. No ha entendido las Escrituras. Y usted lo sabe, que Jeremías 9, 23 y 24 dice y nos enseña que a Dios hay que entenderlo y conocerlo. Usted no puede entender a una persona ni conocer a una persona si no está en una vida íntimamente con Él, ¿sí? Esto no es de almacenar versículos y saberme toda la Biblia. No, sí, yo conozco a Dios, pero tus hechos están negando a Dios.
entonces no lo conoces. Porque cuando uno conoce a una persona, si yo conozco a Dios, busco la forma de agradar siempre a Dios. ¿Cómo lo agrado? Lo agrado con mi vocabulario, lo agrado con mis conversaciones, lo agrado con el buen trato a mi esposa, al esposo, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, a la familia, al pastor, a la pastora, a los vecinos. ¿Sí? Porque la Biblia dice muy claro, Efesios 4:29 dice, ni una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que dé gracia a los que oyen, a los oyentes. Entonces, qué bonito es cuando alguien dice, oye, ese pastor, esa pastora, que los hijos digan, oye, mi papá es pastor y cómo trata de lindo a mi mamá. ¿Por qué? Porque eso va a construir un amor de hijo a padre, de padre a hijo, y esa misma estructura de amor que están aprendiendo en el seno del hogar es lo que le van a transmitir a su novio o a su novia, y a su esposo y a su esposa. ¿Sí? Pero esas cositas escondidas que nosotros mismos tenemos y que queremos culpar a otro son las que originan problemas fuertes en nuestra vida. No sabemos entender. Nos estamos enfrentando a algo que es la verdad, pero por dentro hay una mentira, hay un engaño, hay una perversidad. Porque no nos hemos arrepentido de ese corazón perverso, de ese corazón engañoso. Bendito el nombre del Señor. Ahora nos vamos a Mateo 7, versículo 3 y versículo 4. Oiga bien, hay una pregunta que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y hay muchos que se agarran, le voy a explicar ahora de estos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted recuerda cuando Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, envió a Samuel para que fuera a ungir a David. Cuando llegó Samuel a la casa de Elí, que era el padre de David, él le preguntó, ¿sí?, por los hijos. Y salió el primero, uno grandote. Entonces, ¿qué pasó? Que Samuel vio que este hombre era fornido, grandote, y dice, este es. Y Samuel miró lo de afuera. Dios mira lo de adentro. Dios mira el corazón. Las intenciones que hay en el corazón de la persona es lo que Dios mira. Y Samuel miró que era grandote. Y este hombre le dijo a Dios, ese no es. Salieron 7. No. Yo le digo, entonces Samuel le pregunta a Elí, el papá de David, ¿tienes otro hijo? ¿Sí? Dice, sí, ese está allá en el monte cuidando las ovejas. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí con David? Dios estaba entrenando a David para la buena batalla. Y David entendió. ¿Sí? Él lo estaba entrenando para la buena batalla. Bueno, tráigame ese. Y Samuel le dio importancia a David. No, hasta que no venga David no nos sentamos a la mesa. Tráigame a ese. Cuando David era pequeño de estatura, ¿sí?, pero con un corazón muy diferente. Y eso lo vemos cuando David se iba a enfrentar con Goliat. Esos grandotes trataron mal a su hermano David. ¿Y qué pasó? Que cuando vino David, Samuel lo ungió porque Dios le dijo, ese sí es. Ese chiquitico que lo desprecian. Ese chiquitico que nadie quiere nada con él. Y que lo tenían por allá ahora, ellos no saben. No es que yo soy el que lo estoy preparando para la buena batalla. Dios te está preparando para la buena batalla. No te preocupes.
Si se está portando bien, si te estás portando bien y estás cumpliendo conforme dice la palabra y estás en un momento difícil, en problema de que te desprecian, ¿no? A Dios le plació. Mientras a ti y a mí nos desprecian, ¿sí? Dios nos tiene en sus manos. Dios nos tiene, el favor de Dios está en nosotros. ¿Sí? Ahora, mire que David vino, ¿sí? Y Samuel lo unge. Lo unge. Samuel lo ungió. ¿Sí? Y Dios le dijo, este es. Es posible que usted que está viendo este mensaje, que diga a Dios, este es el que está frente aquí al celular o a este tema, que esté escuchando este tema. Dios tiene grandes cosas para ti. Te han despreciado, te dice que tú no vales nada, mujer, varón, te han dicho esto. No te preocupes. ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades? Sí, las hay. Pero más poderoso es el que está contigo que el que está en el mundo. Y ese poderoso fue el que tenía David. ¿Sí? Ahora, vamos a Lucas capítulo 18, versículo 11. Vamos allí. Lucas 18, versículo 11. ¿Qué nos dice? Dice, el fariseo, este es el espíritu religioso. Aprendamos esto, cristianos, cristianas. ¿Sí? Aprendamos esto. Hay un espíritu religioso que está dentro de la iglesia y dentro de muchos hermanos y hermanas y predican la palabra y todo. Pero no han sabido entender a Dios y no han entendido este versículo de Salmo 19, verso 12. ¿Sí? Hay cosas escondidas. David le decía, líbrame de los que me son ocultos. Es lo que hay dentro de mi vida, no en la vida del otro. ¿Sí? Y eso por eso le llevaba a la comparación con el caso de David con Samuel, ¿sí? Y el papá Elí. ¿Por qué? ¿Sí? Porque muchos te agarran de este versículo, ¿sí? Para decir, como Dios dijo, le dijo a Samuel, le dijo, yo miro en lo que hay dentro del corazón y tú miras lo que hay fuera. Ese versículo lo malinterpreta casi toda la humanidad, cristiano y no cristiano. Lo malinterpretan. ¿Por qué? Porque es que la palabra dice que Dios mira lo de adentro y también lo de afuera. En ese caso hay una mala interpretación de parte de las personas. ¿Por qué? Porque lo que está en mí, mis pensamientos dan una orden al cerebro y él hace lo que yo le diga, lo que yo le ordene. Entonces ya eso, lo de adentro, se va a transmitir en mi vida diaria, ¿sí? En el diario vivir se va a transmitir. Entonces es una orden. Entonces se convierte en ¿qué? En movimiento, se convierten en acciones. Y las buenas cosas que nosotros hacemos se llaman acciones de lino fino. ¿Dónde está escrito esto? Esta cita bíblica está en Apocalipsis 19, verso 7 y verso 8. Ahí está. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre tenemos que enseñarla a nuestra vida con texto y contexto. Y no volver la Biblia un pretexto. Cuando usted vuelve y usted no predica, usted no enseña, tal cual como está escrito en la Biblia, usted está haciendo la verdad en una mentira. Está convirtiéndola la verdad en una mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando dice a las, es porque está hablando en plural, de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces dice a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme el poder y el don que Dios le da a cada uno. Ahora dice la palabra, si usted le quita o le pone, ¿qué sucede? Van a venir plagas, van a venir enfermedades.
van a venir problemas. Y usted dice, pero yo predico la palabra, yo le sirvo a Dios. Pero estás incumpliendo porque estás enseñando cosas tuyas, ¿sí? Y estás malinterpretando las escrituras. Tienes algo escondido que tú no te has dado cuenta, mi amado y mi amada. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ahora, mire lo que dice Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. A veces ese es un espíritu, ¿cómo? Se llama espíritu religioso. Eso se llama. Y el espíritu religioso está metido dentro de las iglesias. Hoy en día lo hay. Es como el espíritu de estupor, el espíritu de engaño. Mire, esos espíritus son enviados por el mismo Dios. ¿Sabe por qué? Porque no están enseñando la verdad que está escrita en la palabra. No están enseñando que la Biblia tiene textos y tiene contextos, y la Biblia no se puede hacer un pretexto para poder llevar a cabo mis planes de sí mismo. No podemos. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ahora, en el Salmo el Salmo 19, versículo 12, hay una cosa muy triste y dolorosa. Es tener que sufrir las consecuencias de cometer errores. ¿Sí? Los errores siempre traen consecuencias. Ahora, cometer errores significa, oiga bien, cometer errores significa tomar decisiones desacertadas, ¿sí? Elegir un rumbo equivocado. Eso es. Por eso tenemos que meditar primero, ser prudente antes de actuar, antes de decir algo, ¿sí? Porque eso lleva un rumbo en nuestra vida y lo cambia. Recuerde que aquí en la tierra existe la ley de la compensación, que es la de la vida aquí en la tierra, de la naturaleza. Eso no podemos nosotros descartarlo ni olvidarlo. Hay que enseñarle al pueblo doctrina. Yo siempre, hasta que Dios me lleve de esta tierra, no descansaré hasta el último momento de pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder darle doctrina, que eso es lo que necesita el pueblo. El pueblo no necesita que nosotros le digamos, coge, agarra tu milagro, agarra el carro, agarra el millón, agarra esto. No, la gente no necesita eso. La gente sabe perfectamente que Dios es un Dios todopoderoso. Eso son unas predicaciones carnales, emocionales, ¿sí? Usted lo sabe claramente que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Había gente que lo seguía, ¿sí? por los beneficios para comer de los milagros. Y Él se lo dice claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vámonos a unas citas bíblicas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos al libro de Proverbios. Gloria al que vive y reina por los siglos. Vamos a Proverbios 16, versículo 19. Dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes. Oye, así está yo. Esta palabra está sabrosa, buena. Oye, siento la presencia de Dios. Usted también la está sintiendo. Dice Proverbios 16, 19. Es mejor humillar el espíritu con los humildes. Oiga bien. Que repartir despojos con los soberbios. Oiga bien. Y nos vamos a Romanos 4. Versículo 5. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, versículo 5. Vamos a ver qué nos enseña. Dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted y yo reconocemos, ¿sí?, que tenemos cosas ocultas en nuestra vida que no han sido confesadas a Dios. Ese es el enemigo oculto. Lo tenemos nosotros mismos, no son los demás. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ahora, Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre
tuerce su camino. ¿Ya vio? La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y usted no se está dando cuenta lo que usted está haciendo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Proverbios 16, versículo 18.